agradezco esta noche la comunicación a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas Puebla. Gerardo, como siempre, un gusto. Buena noche. Encantado, Juan Pablo, a tus órdenes. ¿Te sorprendió el sábado cuando te enteraste que la Fiscalía General de la República había abierto una carpeta de investigación por terrorismo tras lo ocurrido en Coahuayana? No, no me sorprendió porque es típico de los asesores en las fiscalías y en la Procuraduría dar análisis sin poco contexto y sin poco análisis. Quien haya hecho este análisis y esta primera ficha de la Fiscalía General de la República reconociendo que era un acto de terrorismo, pues yo creo que lo tienen que correr de la Fiscalía General de la República, Juan Pablo. Así de grave es, porque México no reconoce actos de terrorismo interno, sino de delincuencia organizada. El terrorismo para el Estado mexicano tiene connotaciones de fundamentos políticos, Sí. ideológicos o basados en los tratados internacionales. En México no hay grupos terroristas que busquen desestabilizar políticamente al Estado mexicano. Entonces, Juan Pablo, fue un tremendo error de quien hizo esta tarjeta informativa de Sí. la Fiscalía General de la República, que no conoce la tipificación del delito de terrorismo en México basado en la legislación nacional y en los tratados internacionales que tiene firmados México. Ahora, eh, seguramente fue alguien que quiso tipificar de esta forma lo ocurrido en Coahuayana, así envió el comunicado, pero seguramente hay otros filtros, es decir, el comunicado incluso no fue publicado por el Twitter o la cuenta de ex oficial de la Fiscalía de la República, sino directamente por Ernestina Godoy, quien pareciera no leyó entonces el comunicado para meter freno de mano antes de publicarlo. No, a ver, Ernestina viene llegando a la fiscalía, le metieron un gol, yo es lo que veo. Y tiene que poner cartas en el asunto, poner orden en la Fiscalía General de la República, que es un desorden absoluto que le dejó Alejandro Gertz Manero. Entonces, tiene que poner orden porque no es posible que esto se filtre desde su cuenta, ¿no? Y que no haya pasado por el gabinete de seguridad, porque no es cosa menor tipificar un acto, sí, de extrema violencia, Sí. pero no es terrorismo. Eso tiene que quedar muy claro en las próximas Sí. comunicaciones del gobierno federal y de la Fiscalía General de la República. Ahora, profesor, no es terrorismo porque la tipificación incluye pues que haya un motivo religioso, político, etcétera, etcétera. Pero esto Eh, no significa que la forma de violencia no sea una forma similar o cercana a los hechos de ataques terroristas donde sí hay una motivación religiosa y política en otros países. Es decir, la violencia sí es extrema, sí es grave, es compleja lo que ocurre en Michoacán. sí, a ver, hay que clasificar este acto como método para causar temor, pero terrorismo, ¿no? Es una tipificación internacional y que la motivación fundamentalmente es política, ideológica, religiosa. La motivación principal de estos grupos delincuenciales locales es el lucro económico de actividades ilegales. Por supuesto que hay un componente político, no podemos negarlo. Les interesa amedrentar a las autoridades políticas, incidir en los nombramientos de secretarios de seguridad municipales, pero no buscan tener bajo su control el poder político del Estado mexicano, ¿no? Entonces, por eso es que la Sí. línea es muy delgada y hay que ser absolutamente concretos en que no se desvíe el debate en torno a si son o no actos terroristas. ¿Son actos de terror? Sí,
que buscan causar temor en la mente de sus adversarios, sí, pero que no tienen la magnitud de grupos terroristas internacionales. Claro. Decía el fiscal Carlos Torres Piña por la tarde-noche con Pepe Cárdenas que este ataque no tenía como propósito afectar a la población civil. Pues sí, evidentemente detonaron el coche frente a las instalaciones de la policía, pero lo hicieron por una avenida y afectaron casas. Y hay víctimas que no están ligadas con la policía. Es decir, creo que indirectamente, pues sí hay un fondo en el que afectas a la sociedad civil, sin duda. Sí, pero la línea es muy delgada entre decir es un acto de extrema violencia que busca, por supuesto, causar terror, a decir que es terrorismo. El Estado mexicano ha sido terriblemente claro en marcar la pauta, inclusive por lo que busca Estados Unidos de declarar a estos grupos como grupos terroristas. Para México, estos son grupos criminales y así hay que atacarlos, así hay que investigarlos y judicializarlos. Es terriblemente incompetente e irresponsable decir que son grupos terroristas. En ese mismo sentido cayeron muchos gobiernos anteriores en estos casos de extrema violencia. No los minimizo, pero el tema es que no hay que caer en extremismos de desinformación. Esto es muy importante decirlo, Juan Pablo, y por eso agradezco mucho este espacio. Soy profesor de temas de terrorismo desde hace 20 años en instituciones civiles y militares del Estado mexicano y hay que ser profundamente Sí. claros en no desviar el debate. Finalmente, el terrorismo sí se tipifica en nuestro Código Penal. ¿Alguna vez ha sido utilizado? Es decir, ¿alguna vez se ha investigado terrorismo en este país? Creo que por ahí hay un caso. No, en muchos casos de extrema violencia se han estudiado como casos de terrorismo, pero no han avanzado. La verdad es que no han avanzado porque no juntan todos los elementos para determinarlos como actos de terrorismo, inclusive con lo que define el Código Penal Federal. ¿Tendría mañana que Ernestina Godoy ser clara en la comunicación y asumir que hubo un error? Es decir, ¿crees, profesor, que lo asuman como un error en la comunicación? ¿O cuál podría ser, pues, el pretexto para justificar la pifia? A ver, estimado Juan Pablo, yo lo que he dicho es un error de sus asesores, de sus Sí, directores. No, o sea, la responsabilidad es de ellos. Ernestina es una gran jurista, una gran abogada, una gran fiscal, pero quienes fallaron fueron sus sí. asesores, quien les dio esa tarjeta o subieron esa información. Entonces, quienes tienen que responder es ellos. Los responsables de capacitarse con los expertos son ellos. Y fue un terrible error el haber dicho que fue un acto de terrorismo. Pues no, y qué bueno que lo aclararon, para eso es. Y por eso hay que profesionalizar y capacitar a los funcionarios en materia de seguridad y justicia de este país. Profesor Gerardo Rodríguez, como siempre, un gusto platicar contigo. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Un fuerte abrazo. Gracias, es Gerardo Rodríguez, catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas Puebla. Veremos qué dice mañana, qué dice el gobierno federal, qué dice el Gabinete de Seguridad sobre esto ocurrido en Coahuayana.